Yo ya tengo mis años, unos 70, y aunque parezca que me estoy volviendo un viejo loco que se la pasa contando historias, lo que les voy a contar es cierto. A veces, cuando el viento pega fuerte en la sierra, me acuerdo de aquellos días y siento como si fuera ayer. Era por allí de 1970. Nuestro presidente en ese entonces era Luis Echeverría Álvarez, y lo que más recuerdo de él eran las masacres de los que no estaban de acuerdo con su gobierno y una profunda crisis donde no había que comer. Aquel día era un día caluroso, como muchos de esos días en los que el sol pega tan fuerte que ni el aire se siente. Yo estaba trabajando en el campo, con la pala en mano, cuando algo me hizo mirar hacia el camino. Un hombre venía caminando, pero no era como cualquiera de los que pasaban por aquí. Era alto, muy alto, y lo primero que me llamó la atención fue su ropa, que no era de aquí, ni de la ciudad, ni del campo. Algo diferente, como de tiempos pasados, como si hubiera salido de una historia vieja. Su ropa era limpia, y eso ya me extrañó, porque en el campo todo se ensucia rápido, y sobre todo si vas caminando bajo el sol. Este hombre, que no era de nuestro pueblo, venía caminando tranquilo, sin apuro, como si no le importara nada. Tenía una mirada serena, como de alguien que sabe lo que hace, y aunque parecía extranjero, no parecía perdido. Lo primero que hizo fue llegar a la plaza del pueblo, donde siempre se encuentra la gente. Nadie lo conocía, pero no pasó desapercibido. Al contrario, todos empezaron a mirarlo con curiosidad, algunos hasta con desconfianza, como suele pasar cuando aparece alguien que no sabes de dónde viene. Pero ¿sabes? Lo que más me llamó la atención fue lo que dijo nada más llegar. Se presentó de una forma que sorprendió a todos. Dijo que él era el Hijo de Dios, que había vuelto a la tierra en carne humana para cumplir la voluntad de su Padre. Los que lo escucharon se rieron de inmediato. A nadie le parecía posible que un hombre de esas ropas, con cara tranquila, dijera ser el Hijo de Dios. Sobre todo cuando en el pueblo todos sabemos que lo más cercano a un milagro es que alguien te preste la mula para ir al campo. Al principio, como en todo pueblo, las risas fueron las primeras reacciones. «Este está loco», dijeron algunos. Otros lo miraban con cara de pocos amigos, como cuando aparece alguien que no sabe si va a pedirte algo o no. Pero él, a pesar de las bromas y miradas desconfiadas, no se inmutó. Al contrario, seguía sonriendo, como si nada de lo que decían o pensaban le importara. Y bueno, pasaron los días y el hombre se quedó en la plaza. No pedía nada, no molestaba a nadie, solo se sentaba en una piedra y de vez en cuando hablaba con algunos de los más curiosos que se acercaban. A veces, cuando los niños lo rodeaban, les contaba historias de Dios y de cómo el amor era lo más importante en la vida. Algunos se quedaron escuchándolo y otros, pues, como siempre pasa, se burlaban. Pero lo que nadie podía negar era que de alguna manera, algo en su voz y en sus palabras parecía tener un poder extraño. Y fue en esos días cuando empezaron a pasar cosas que, por más que uno quisiera explicarlas, no tenían una explicación lógica. Recuerdo bien que un día, el viejo Nacho, que siempre se quejaba del dolor en las piernas, llegó arrastrándose por la plaza. Ya no podía caminar, llevaba meses con ese malestar,
y nadie sabía qué hacer por él. Dicen que había probado todo tipo de remedios, hasta las hierbas más caras que la abuela Mercedes le daba, pero nada le servía. Y bueno, pues ese día, el hombre extraño, sin que nadie le pidiera nada, lo miró y le ofreció su ayuda. El viejo Nacho, que ya estaba acostumbrado a vivir con dolor, no quería ni acercarse, pero el hombre lo miró con una calma y le dijo: «Levántate, tus piernas están sanas, solo necesitas creer». Y de manera inexplicable, el viejo Nacho se levantó, se puso a caminar sin dolor alguno. No fue ni un milagro repentino, ni nada que se pudiera decir de un golpe de suerte. El hombre lo tocó, y el viejo empezó a caminar como si nunca hubiera tenido dolor. Lo raro fue que nadie más podía entender cómo había sucedido. La gente no estaba segura de si era un truco o si de verdad tenía algo de poder. Pero al ver a Nacho caminando como un joven, muchos comenzaron a pensar que había algo en ese hombre. Ya no era solo un loco que decía ser el hijo de Dios. Era alguien que estaba haciendo cosas que, para muchos de nosotros, nunca habíamos visto. El siguiente milagro ocurrió unos días después, cuando la señora Socorro, que vivía con su esposo borracho, estaba sufriendo mucho con su hija enferma. La niña tenía fiebre tan alta que nadie pensaba que pudiera sobrevivir. Socorro había intentado todo lo que le habían dicho, desde los remedios que le recomendaban en la iglesia hasta los conjuros que le dio su comadrita Juana. Pero nada parecía funcionar. Y bueno, fue entonces que, casi como por casualidad, el hombre apareció de nuevo por la casa de Socorro. La mujer, que ya no tenía esperanza, lo miró con cara de angustia y le rogó que ayudara a su hija. El hombre, sin decir palabra, se acercó a la niña, la tomó en sus brazos y le susurró unas palabras que nadie pudo entender. Lo raro es que, casi en ese instante, la fiebre de la niña comenzó a bajar. La señora Socorro, sin poder creer lo que veía en sus ojos, se arrodilló y lloró de felicidad. En ese momento, la gente que pasó por la casa empezó a hablar del hombre. «Este sí tiene algo», dijeron. «No puede ser casualidad». Y así fue como, poco a poco, el extraño empezó a ganar el respeto de los más desconfiados, aunque no todos pensaban lo mismo. Algunas personas seguían diciendo que todo eso era una mentira, que nada de eso podía ser cierto. Otros, sin embargo, comenzaban a seguirlo, a escuchar sus palabras y a creer en lo que decía. Se empezaban a ver cambios en la gente. Los enfermos mejoraban, los cosechadores encontraban mejores siembras, y las casas que parecían estar siempre vacías de comida empezaban a llenarse. Pero aún así, no todos lo veían con buenos ojos. Yo, por mi parte, no me dejaba llevar por lo que los demás decían. No es que fuera desconfiado, pero uno en el campo aprende a no creer en todo lo que brilla. Sabía que todo eso de los milagros era raro. A veces, las cosas que pasan en los pueblos no siempre son lo que parecen. Pero si algo había dejado claro ese hombre, era que la gente empezaba a mirarlo de otra manera, con un respeto que antes no tenían. Y, aunque algunos temían lo que pudiera venir, algo nos decía que aún no habíamos visto nada. Después de aquellos milagros, no se hablaba de otra cosa en el pueblo. La gente estaba dividida. Algunos decían que el hombre era un santo, otros seguían creyendo que era un loco con suerte. Y yo, como buen campesino, me mantenía neutral,
observando. Era pleno verano, y como cada año, sufríamos una sequía de esas que te revientan la tierra y hacen que hasta el ganado flaquee. Los pozos estaban casi secos y ya nadie podía regar los cultivos. Los días eran más largos de lo normal, el calor insoportable, y cada vez que veíamos una nube, rezábamos para que soltara, aunque fuera unas gotas. Una tarde, el hombre apareció en la plaza con esa misma calma que siempre llevaba. Ya varios lo seguían a donde fuera, como si tuvieran fe ciega en él. Se plantó en el centro y mirando al cielo despejado, levantó las manos. La gente lo miraba, curiosa, algunos con esperanza y otros con burla. Uno de los hombres del pueblo, Pedro el herrero, que siempre tenía algo que decir, le gritó: «A ver si es cierto que eres quien dice ser. Haz que llueva». El forastero no se inmutó, solo sonrió y respondió: «Si crees, verás». Al principio, no pasó nada. El cielo seguía igual de azul, el calor igual de sofocante. Algunos comenzaron a reírse, y Pedro, más confiado, le gritó de nuevo: «Pues parece que tu padre no te hace caso». Pero antes de que pudiera decir más, el viento cambió. Fue algo extraño, porque no había ni una brisa en todo el día, y de repente, un aire fresco comenzó a soplar. Las risas se fueron apagando, y las miradas se alzaron al cielo. Unas nubes oscuras comenzaron a juntarse justo encima de nosotros, como si alguien las estuviera llamando. Y bueno, la lluvia llegó de golpe, primero con unas gotas gruesas que salpicaban el polvo, y luego con un aguacero que parecía no tener fin. La tierra seca absorbía el agua con ansias, y la gente comenzó a gritar de alegría. Algunos se arrodillaron, agradeciendo al hombre como si fuera el mismísimo Jesús. Pero no todo fue alegría. De repente, un rayo cayó tan cerca de la plaza que el suelo tembló, y todos volteamos hacia donde había pegado. Ahí estaba el herrero Pedro, tirado en el suelo, con la cara completamente pálida y los ojos abiertos, sin vida. La lluvia no cesaba, pero nadie se movía, todos paralizados al ver lo que había pasado. El hombre extraño caminó hasta donde estaba Pedro, lo miró un momento y con voz tranquila dijo: «Dios da y Dios quita». Esa frase se quedó grabada en mi mente. Nadie supo qué pensar. ¿Había sido un accidente o el forastero tenía algo que ver? La lluvia no paró en todo el día, y aunque agradecimos que llenara los pozos, el miedo empezó a colarse entre nosotros. Unos días después, otro suceso nos dejó a todos inquietos. En el pueblo había una familia conocida por su incredulidad. Don Chema, su esposa y sus 3 hijos siempre habían sido gente de pocas palabras y menos creencias. Ellos fueron los primeros en alzar la voz, diciendo que todo lo que hacía el hombre era pura coincidencia o trucos baratos. Se burlaban de él, hasta lo llamaban el loco disfrazado. Una noche, la casa de Don Chema se incendió de la nada. Era una de esas noches frescas en las que no había velas encendidas ni fogones prendidos. La familia apenas logró salir, pero todo lo que tenían quedó reducido a cenizas. Lo extraño fue que, mientras las llamas consumían la casa, se podían escuchar gritos que no eran de los que vivían ahí. Parecían venir dentro del fuego, voces profundas, como de algo que no era humano. El forastero apareció de nuevo,
justo cuando el incendio estaba en su apogeo. La gente que había salido a ayudar lo miró en silencio mientras él observaba el fuego con una mirada calmada. Algunos aseguraban que lo vieron murmurar algo, pero no se acercó a nadie ni trató de apagar el incendio. Solo estuvo ahí, como si estuviera esperando algo. Al día siguiente, don Chema y su familia abandonaron el pueblo sin decir adiós. Nadie supo a dónde fueron, pero antes de irse, don Chema pasó por la plaza y le escupió al hombre extraño. Este, sin moverse ni limpiarse, le respondió con una sonrisa. Donde vayas, no podrás escapar de la verdad. Esa frase nos dejó más inquieto que antes. Ya no era solo que hiciera milagros o que cosas inexplicables ocurrieran a su alrededor. Ahora sentíamos algo más, algo que no entendíamos, pero que empezaba a cambiar el pueblo y a nosotros mismos. Esa noche, cuando me acosté en mi hamaca, no pude dormir. Las imágenes del rayo, del incendio y de las palabras del forastero daban vueltas en mi cabeza. Sentía que algo grande se estaba gestando, algo que no podíamos detener. Y aunque todavía había quienes creían que todo era obra de Dios, yo no podía dejar de pensar que quizá, solo quizá, no todo lo que viene del cielo es bueno. Pasaron los días y el pueblo ya no era el mismo. Aunque los campos reverdecieron gracias a la lluvia y los pozos estaban llenos, había un ambiente raro, pesado. La gente murmuraba en las esquinas, cuidándose de que el extraño no los escuchara. Para algunos, él era un enviado de Dios, pero otros ya no estaban tan seguros. Una tarde, mientras estábamos en el campo, sucedió algo que nos dejó helados. Estábamos trabajando cuando escuchamos los gritos de Pancho, el hijo más chico del viejo Genaro. Salimos corriendo hacia donde estaba y lo encontramos arrodillado junto a una vaca de la familia. Era una de las pocas que quedaban después de la sequía, pero ahora estaba tirada en el suelo, sin vida. Lo más raro era que no tenía ni una gota de sangre, como si algo o alguien se lo hubiera sacado toda. Pancho, con los ojos llenos de lágrima, nos contó que había visto al hombre extraño rondando por ahí, justo antes de encontrar a la vaca. Algunos de los hombres comenzaron a murmurar entre ellos, diciendo que no podía ser coincidencia. Pero nadie se atrevió a decir nada en voz alta. Y bien, esa misma noche, el forastero llegó a la casa de don Genaro, como si supiera lo que había pasado. Llevaba una sonrisa tranquila y un costal lleno de carne fresca. Dios no abandona a sus hijos, dijo, entregándole el costal al viejo. Genaro lo aceptó, pero su mano temblaba. No sabía si agradecerle o correrlo de su propiedad. Esa carne alimentó a la familia por semanas, pero el viejo dejó de dormir bien desde entonces. Decía que cada noche escuchaba el llanto de una vaca que parecía venir del corral vacío. Las cosas no se detuvieron ahí. Unos días después, en la plaza, una de las mujeres del pueblo, doña Margarita, comenzó a gritar mientras señalaba al extraño. Según ella, lo había visto en la madrugada, caminando descalzo entre sus gallinas. Y al amanecer, todas aparecieron muertas, con el mismo patrón, sin sangre. Él, con esa calma que siempre tenía, negó las acusaciones. La vida y la muerte no son casualidades. Todo tiene un propósito. Fue lo único que dijo. Doña Margarita, furiosa, lo agarró de la ropa y le exigió respuestas.
Lo que pasó después nadie lo pudo explicar. Sin que él moviera un solo dedo, doña Margarita se desplomó en el suelo, como si le hubieran quitado las fuerzas. Algunos corrieron a ayudarla, pero al levantarla, notaron que tenía los labios morados y las manos heladas. Estaba viva, pero nunca volvió a hablar. Esa noche el padre Anselmo decidió intervenir. Convocó a los habitantes a la iglesia y con el templo lleno, alzó la voz. Hermanos, no podemos seguir ignorando lo que pasa en este pueblo. Este hombre dice venir de Dios, pero sus actos traen desgracias. Debemos orar y pedirle al Señor que nos dé claridad. Algunos asintieron, pero otros lo miraban con desconfianza. Para ellos, el forastero seguía siendo un salvador. Así que el propio padre Anselmo decidió enfrentar al hombre. Fue hasta donde él estaba hospedado, en la vieja casa abandonada de los García. La mitad del pueblo lo siguió, curiosa y asustada. El hombre extraño salió al portal, tranquilo como siempre. Padre, si tienes preguntas, pregúntalas. Yo no temo la verdad, le dijo. El padre Anselmo, con la Biblia en mano, le preguntó directamente: ¿Quién eres realmente? ¿Qué buscas en este pueblo? La respuesta del forastero fue tan simple como desconcertante. Soy quien digo ser. Vine porque fui llamado. El padre no se dejó intimidar y comenzó a rezar en voz alta. Fue entonces cuando pasó algo que nadie esperaba. Mientras el padre rezaba, una bandada de cuervos apareció de la nada y comenzó a rodear la casa. Eran tantos que apenas podíamos ver el cielo. El ruido de sus graznidos era ensordecedor, y los más valientes que habían seguido al padre comenzaron a retroceder. De repente, los cuervos se lanzaron hacia el padre. La gente gritó y corrió, pero yo me quedé, paralizado, viendo cómo el padre caía al suelo, cubriéndose como podía. Algunos intentaron ayudarlo, pero los cuervos los alejaban, picoteándolos con sus afilados picos. Cuando por fin se fueron, el padre estaba tirado, con el rostro lleno de rasguños y los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, solo se levantó y regresó a la iglesia, cabizbajo. Comunidad. Esa noche, nadie salió de sus casas. Todos nos quedamos encerrados, rezando en silencio o simplemente mirando al techo, esperando el amanecer. Pero yo sabía que algo peor estaba por venir. El amanecer trajo más preguntas que respuestas. Nadie quería hablar del incidente con los cuervos, pero el pueblo entero lo comentaba en murmullos. Algunos decían que el padre Anselmo había caído en desgracia por retar al enviado de Dios. Otros, en cambio, estaban seguros de que aquel hombre era algo más oscuro, una amenaza disfrazada de santo. Así que esa tarde, para calmar las tensiones, el padre convocó una misa en la iglesia. Era su manera de mostrar fortaleza y de guiar a los que todavía confiaban en él. La iglesia estaba llena. Todos queríamos escuchar lo que diría. Incluso el forastero apareció, parado al fondo, como si no tuviera miedo de nada. El padre Anselmo comenzó con oraciones. Su voz temblaba un poco, pero seguía adelante. Mientras avanzaba, una de las mujeres del coro, doña Aurora, cayó de rodillas frente al altar, agarrándose el pecho. Comenzó a gritar palabras incomprensibles, como si hablara otro idioma, mientras se jalaba los cabellos. Nadie sabía qué hacer. Su esposo intentó levantarla, pero ella lo arañó, casi como un animal. De pronto Aurora señaló al extraño y gritó con una voz que no era suya: «No eres quien dices ser. El pueblo pagará por haberte recibido».
El forastero no respondió, solo la miró, serio, sin la calma habitual. En ese momento, Aurora comenzó a convulsionar. Las mujeres del coro lloraban y algunos hombres intentaron sujetarla, pero era como si tuviera una fuerza sobrehumana. Finalmente, cayó al suelo, inmóvil. Cuando Genaro, el curandero del pueblo, la revisó, solo movió la cabeza. Aurora estaba muerta. El silencio que siguió fue aterrador. Todos volteamos hacia el forastero, esperando una reacción. Pero él simplemente se dio la vuelta y salió de la iglesia, como si nada hubiera pasado. La misa se interrumpió, y poco a poco la gente fue saliendo, con miedo y mirando hacia el cielo, como si temieran que algo más terrible cayera sobre nosotros. Esa noche la iglesia quedó sola, pero no por mucho tiempo. Genaro, que siempre había sido escéptico de los rezos y milagros, decidió investigar. Así que, armado con una lámpara de petróleo y un machete, entró al templo después de medianoche. Algunos vecinos lo vimos desde lejos, pero nadie tuvo el valor de acompañarlo. Era un hombre valiente, pero esa valentía le costaría caro. No pasaron ni 10 minutos cuando escuchamos sus gritos. Corrimos hacia la iglesia, temblando del miedo, pero sabiendo que no podíamos dejarlo solo. Al entrar, encontramos la lámpara tirada al suelo, todavía encendida, y al pobre Genaro de rodillas frente al altar, con las manos cubriéndose la cara. Cuando se las quitó, vimos que tenía los ojos abiertos de par en par, pero completamente blancos, como si se los hubieran vaciado. Intentamos moverlo, pero no reaccionaba. Estaba vivo porque respiraba, pero no hablaba, no se movía por sí mismo. Tuvimos que cargarlo entre varios y llevarlo a su casa. Su esposa lloraba pidiéndonos que lo regresáramos a la iglesia, como si ahí pudiera recuperarse. Pero nadie quiso volver a ese lugar después de lo que vimos. A la mañana siguiente, el padre Anselmo encontró algo en el altar. Eran manchas de sangre que formaban un círculo perfecto, con una figura extraña en el centro que nadie reconoció. Lo raro eran que las puertas de la iglesia estaban cerradas con llave, como él las había dejado la noche anterior. Entonces, fue cuando el padre decidió enfrentarse al forastero una vez más. Reunió al pueblo y fue a buscarlo a la casa abandonada donde se estaba quedando. Cuando llegaron, encontraron las puertas abiertas de par en par y al hombre sentado en una silla vieja, como si los estuviera esperando. El padre estaba armado con una cruz de madera y un frasco de agua bendita. Le exigió que hablara. ¿Qué eres?, preguntó el padre Anselmo, levantando la cruz. El hombre lo miró, sereno como siempre, y dijo: «Soy quien me han pedido que sea». Fue entonces cuando el padre Anselmo, en un acto de desesperación, le arrojó el agua bendita. Todos esperábamos que algo sucediera, que el hombre gritara, que reaccionara de alguna manera, pero no pasó nada. En lugar de eso, el extraño se levantó y su mirada cambió. Ya no era tranquila, sino fría, como si estuviera harto de nosotros. «Los milagros tienen un precio», dijo, con una voz tan baja que apenas se escuchaba, pero que hizo que todos saliéramos huyendo. Y bueno, esa noche nadie en el pueblo durmió, todos temían de morir. Las casas estaban cerradas con trancas y candados, los niños lloraban en silencio y hasta los animales parecían inquietos. Yo apenas si me atreví a asomarme por la ventana, esperando no ver nada.
pero algo me decía que, por más que intentáramos escondernos, no nos libraríamos de lo que estaba por venir. De madrugada, se escuchó el primer grito. Venía del lado donde vivía doña Clotilde, la mujer que hace algunos días había insultado al forastero frente a todos en el mercado. Salimos corriendo, algunos con machetes y otros con palos, pero cuando llegamos, era demasiado tarde. La encontramos tirada en la calle, con el cuerpo retorcido de una manera que no parecía natural. Sus ojos estaban abiertos, pero no había vida en ellos. En su pecho, escrito con algo que parecía fuego, estaba la palabra incredulidad. El miedo que sentimos esa noche no se puede explicar. No era solo por doña Clotilde, sino porque todos sabíamos que ese hombre podría aparecer en la casa de cualquiera de nosotros. Mientras unos hombres cubrían el cuerpo, alguien gritó desde la otra esquina del pueblo. Esta vez era don Evaristo, el ranchero que había intentado golpear al forastero con una vara cuando llegó. Su casa estaba en llamas, pero no había ningún rastro de fuego alrededor, como si las llamas solo hubieran consumido su hogar y nada más. Lo encontramos afuera, de rodillas, con el rostro lleno de cenizas y los labios moviéndose como si rezara. Murió así, sin decir una palabra, con una expresión de puro terror en la cara. La gente comenzó a murmurar: esto es castigo. No debimos desconfiar. Este hombre no era normal. Para ese momento, comunidad, nadie quería quedarse en el pueblo, pero las salidas estaban bloqueadas. El único camino hacia la carretera principal estaba lleno de piedras y árboles caídos, como si algo o alguien nos quisiera ir. Al amanecer, el forastero apareció de nuevo, parado en la plaza, con la misma calma que siempre. No traía su bastón ni su capa vieja, pero había algo diferente en él. Su rostro parecía más joven, como si los días que habían pasado en el pueblo le hubieran quitado años. Nadie se atrevía a acercarse, pero él no necesitaba que lo hiciéramos. Solo levantó las manos y habló con una voz que resonaba por todo el lugar. «Vine a dar milagros», dijo. Pero no entendieron que los milagros exigen fe. Ustedes fallaron y ahora pagan. No cometeré el mismo error que antes. Nadie se movió. Era como si estuviéramos congelados, atrapados por su mirada. Fue entonces cuando el padre Anselmo salió de la iglesia, con una cruz en una mano y un libro viejo en la otra. Parecía más decidido que nunca, aunque sus pasos eran lentos y sus manos temblaban. Se plantó frente al forastero y alzó la cruz. «No eres hijo de Dios», dijo el padre. «Los milagros que das traen desgracias. No tienes derecho a juzgarnos». El falso Mesías lo miró, casi con lástima, y dio un paso hacia él. El padre Anselmo no se movió. Fue entonces cuando ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. La cruz que sostenía al padre se partió en dos, como si estuviera hecha de papel, y él cayó al suelo, con los brazos extendidos y la mirada perdida. En su pecho apareció la palabra orgullo. Y bien, fue ahí cuando entendimos que no teníamos escapatoria. El forastero no era bueno ni malo, no era un hombre ni un dios. Era algo que no podíamos comprender, y estaba aquí para cumplir un propósito que no conocíamos. Nos miró a todos, uno por uno, y su voz resonó de nuevo. Ya no les queda tiempo.
Con esas palabras, desapareció. No caminó, no corrió, simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Pero las marcas que dejó en el pueblo eran reales. Doña Clotilde, don Evaristo y el padre Anselmo estaban muertos, y sus cuerpos eran prueba de que lo que vivimos no fue un sueño. A decir verdad, el pueblo nunca se recuperó. Algunos se fueron tan pronto como pudieron, dejando sus casas y tierras atrás. Otros, como yo, nos quedamos, más por miedo que por otra cosa. No queríamos tentar al destino saliendo de aquí, pero una cosa es segura. Nadie volvió a hablar de aquel forastero, ni en los rezos, ni en las conversaciones, ni siquiera en los rumores. Ahora, al pasar los años, me doy cuenta de que quizás no era nuestra incredulidad lo que él castigaba, sino nuestra incapacidad para reconocer lo que no entendemos. Hay noches donde aún me parece escuchar su voz, repitiendo aquellas palabras que nunca olvidaré. Los milagros tienen un precio.